amigos? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro. Ahí lo veían, final del partido entre Perú y Ecuador, un empate 2-2, qué pena, ¿no? Nuevamente con la ilusión de ir 2-0 arriba, pero al final nuevamente nos dejamos empatar el partido. Por ahí pudo ser incluso hasta derrota. Pero bueno, vamos a entrar a los temas políticos también, porque siempre no se hace lo similar entre lo que se espera de la selección de fútbol y lo que veíamos justamente en la definitiva de esta segunda vuelta, como en el tema de los votos. Matemáticamente era posible todavía para Keiko Fujimori revertir la diferencia que tenía a su favor Pedro Pablo Kuczynski. Parece que eso ya ha quedado en el olvido. Actas procesadas al 99.968%, actas contabilizadas 97.493%, PPK 50.12%, Keiko Fujimori 49.88%. Queda todavía la necesidad de contabilizar algunos votos más para que la OMPE se pueda pronunciar oficialmente. Por otro lado, como ya dijo muchos especialistas, ¿no? Estadistas, finalmente economistas, gente que conoce el tema, lo dijo ayer Alfredo Torres de Ipsos, hoy día lo han dicho otros especialistas que no son de ninguna de las agrupaciones, que la suerte estaba ya echada, era definitivo el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski. Se esperaba entonces, ya que finalmente la OMPE se va a demorar unos días más, si es que de parte de Fuerza Popular le iban a conceder de alguna manera la victoria al líder de Peruanos por el Cambio. Eso no ha sido así hasta esta hora de la noche, pero ya se baraja en algunas redes sociales. Hoy día mostrábamos en el noticiero de la tarde un post, ¿no?, de Roberto Vieira, el electo congresista de Peruanos por el Cambio, en el cual decía que mañana convocaba una conferencia de prensa tanto para la prensa extranjera como nacional, en la cual Pedro Pablo Kuczynski le iba a informar al público que él efectivamente era el nuevo presidente del Perú. Curioso, ya retiró justamente ese post, ¿no?, de su cuenta de Facebook. Enhorabuena, porque justamente nos había parecido una tontera. Yo lo comentaba, será justamente, ¿no?, por lo novato que es Roberto Vieira, por la poca experiencia que tiene en política, lo hizo, digamos, a la libre, o finalmente era algo que se había conversado en Peruanos por el Cambio. Bueno, parece que justamente era lo primero, fue a la libre y después lo han tenido que justamente corregir y ha sacado ese tema de su cuenta de Facebook. Pero ojo que la convocatoria sigue en pie, ¿no? 9 de la mañana, ¿dónde es, Martín, exactamente? En la Pepe Casa, así se le llama. Son los cuarteles en la avenida Arequipa de Peruanos por el Cambio. ¿Qué es lo que se dirá ahí el día de mañana? Lo vamos justamente a conocer mañana temprano. La OMPE también ha convocado a conferencia de prensa. ¿Me repites, Martín, a qué hora? 7 de la mañana, imagino que estarán esperando, no sé, es que se habrá hablado ya con la OMPE, que la OMPE se va a pronunciar al respecto, por ahí dando a un ganador, y que posteriormente será justamente la conferencia de Peruanos por el Cambio. Esto está por verse, habrá que esperar al día de mañana. Mercedes Arauz hoy día dijo, ¿no?, Pedro Pablo Kuczynski es nuestro presidente. Bueno, ella lo venía repitiendo desde el domingo. Ayer estuvo acá también en A Boca Jarro y también lo repetía, queriendo de alguna manera, ¿no?, disimular, ¿no?, su alegría, su regocijo por el triunfo, pero se le notaba a leguas a Mecha Arauz. No decía Martín Vizcarra, que lo he visto un poco más cauto. Por ahí también surgen las preguntas de quiénes tendrán una voz, por ejemplo, en el gabinete, quién va a ser el primer ministro. Hoy día leía varias columnas, una de Mirko Lauer, otra también de Juan Carlos Tafur, por dónde podría armar o empezar a armar su equipo Pedro Pablo Kuczynski. Esa es una pregunta que les vamos a hacer el día de mañana. Y está entonces Mecha Arauz hoy día temprano afuera en la casa de Pedro Pablo Kuczynski cuando decía PPK es nuestro presidente. A ver, ¿qué más tenemos? Porque el Congreso ha estado hoy picante. De eso vamos a conversar con nuestros primeros entrevistados, porque se ha designado un nuevo contralor, pero vamos piano piano. Pedro Espadaro, el Congreso ya sabemos de quién es. Se le escapó, ¿no? Se le chispoteó, como diría el Chespirito. Congresista fujimorista fue criticado por Fredo Tarola, quien señaló que Espadaro ha mostrado la vieja visión patrimonialista. Eso fue lo que dijo Pedro Espadaro. Rápidamente, algunas horas después, pidió disculpas, que se le había malinterpretado y qué sé yo, pero me imagino que fue en el fragor justamente del debate en el Congreso de la República. Pero como dicen los gringos, show it, don't tell it, no me lo digas, sino muéstralo. Tendrán que mostrar en el próximo Congreso si es que en verdad esta actitud es verdadera o si es que finalmente van a mostrar una actitud democrática y, más allá de tener mayoría en el Congreso, van a cumplir finalmente con su chamba. Nadie está diciendo que tengan pues que aprobar y jugar en pared con el gobierno, pero obviamente la gente evaluará si es que hacen una oposición constructiva, una oposición democrática o no. Y esta frase creo yo que es para el olvido. Esperemos que no sea en realidad lo que siente Fuerza Popular Pedro Espadaro, que dicho sea de paso no ha sido reelecto congresista. Él creo que está aspirando a tener un gobierno regional, a ser el nuevo gobernador regional del Callao, cosa que estaría bien, ¿no?
Digo, yo no soy fan de Pedro Espadaro ni nada, de acá le mando un saludo, a ver si lo podemos tener esta semana aquí en el programa, pero yo siempre creo que es buena la alternancia en el poder y la verdad, Chimpún Callao, o como quiera llamársele finalmente el señor Félix Moreno, Sotomayor, porque se han separado en 2 partidos, creo que ya estuvo bueno. La alternancia siempre es buena. Vamos a otro tema, porque Verónica Mendoza le dijo a Keiko Fujimori justamente en relación a lo que dijo Pedro Espadaro, el Congreso no es suyo, es del pueblo. Y además le recordó que si se manejan de esa manera autoritaria, el pueblo, la gente en las calles se lo recordará. No sé qué quiere significar eso, pero esperemos que, claro, la gente siempre tiene derecho a reclamar, ¿no? A protestar en la calle, pero recordemos que estamos en un sistema representativo. Entonces, se trata de que la gente elige congresistas y esos congresistas justamente representan al pueblo. Salvo que en el Congreso se dediquen a otras cosas, es que la gente debería salir a marchar, a protestar en las calles, pero tampoco pues hagamos, ¿no?, de cualquier reclamo el llamado a tomar las calles. Pero bueno, eso fue lo que dijo entonces Verónica Mendoza. Rápidamente lo que les comentaba, la comisión permanente designó a Edgar Alarcón como nuevo Contralor. ¿Quién es Edgar Alarcón? Bueno, Edgar Alarcón viene trabajando años de años en la Contraloría General de la República. Era el vicecontralor, si se le puede llamar así. Ojo, antes de la votación, legisladores apristas y fujimoristas abandonaron la sesión. El nuevo funcionario fue elegido por 15 votos a favor y ninguno en contra, de obviamente los 15 congresistas que quedaron en esa comisión permanente. Inmediatamente salió en conferencia de prensa el congresista Javier Velázquez Quesquén con otros congresistas también de Fuerza Popular, entre ellas Cecilia Chacón, a presentar justamente esta denuncia. Un ratito, por favor. Aquí hay una denuncia que llegó el 3 de junio al Congreso de la República, aquí está el sello de recibido, al señor congresista Luis Carlos Antonio Iberico Núñez, y es justamente trabajadores de la Contraloría que mostraban esta denuncia, entre las cuales pues planteaban que había un conflicto de intereses porque el señor Alarcón, junto con Fuad Curi, eran propietarios, ¿no?, de un departamento en San Isidro y también involucraron a la hermana, a las hermanas de quien es abogado hoy de Ollantumala como de Narine Heredia, Eduardo Roy Gates. Bueno, de eso vamos a hablar porque justamente a mí me había llegado la información que no habían sido socios, sino la historia se las voy a contar más adelante cuando tengamos ya a nuestros invitados Javier Velázquez Quesquén y también al congresista Alberto Bengolea. Ahí está el tema, pero ¿qué va a pasar finalmente con este nuevo Contralor? ¿Durará? ¿No durará? ¿Qué puede hacer la oposición, en este caso Fuerza Popular y el Partido Aprista, para finalmente revertir esta situación? Bueno, todo eso vamos a conversar con nuestros invitados. Rápidamente, un poco de amor y humor. Carlín no suelta a Keiko Fujimori, aunque ayer sí la soltó, ¿no? Porque finalmente le tiró una chiquita, creo que fue a la OMPE, ¿no?, si no me equivoco. Pero ahí está, Kenji Fujimori tomándole la foto sobre las plantas, ¿no? La gente ha criticado también eso. Alfred Hitchcock dice, Hitchcock ya fue el nuevo rey de suspenso escucho de la OMPE. Nos tiene en suspenso, efectivamente. ¿Alguien ha visto a Nadine? ¿No? Y el globito ahí que se está yendo, justamente por el tema de impedimento de salida del país. Este es el grito, ¿no? Una obra de el noruego Edvard Munch, si no me equivoco, justamente utilizando esta pintura, Alberto Fujimori, ¿no? El grito de desesperación justamente enjaulado porque se quedaría todavía ahí. Siempre un poquito el humor sarcástico, ¿no?, contra Alberto Fujimori. La llegada del voto extranjero, sí, pues parece que lo trae la cigüeña. Y también creo que mostraban fotografías la gente de la OPE de cómo nos llegan los votos en balsas, cruzando el río y qué sé yo. Ahí está. Ay, ay, ay. El principito, ¿no? El presidentito, Ollantumala, Narine Heredia. ¿Cómo te ríes, no? Tú los escoges y tú misma te ríes, claro, ya cómo es esto. Ahí está. Hay fujimoristas que aún creen que Keiko puede ganar. Acompáñeme a ver esta triste historia. Bien, vamos a presentar la pregunta para el día de hoy, de lo que se está conversando, ¿no? ¿Deben Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular pactar, cogobernar o implementar una agenda común básica? Mi punto de vista es finalmente la tercera, o sea, no seamos románticos, no seamos ingenuos, ¿no? Nada de pactar, gobernar, aunque claro, algunos analistas dicen que pactar no tiene nada de malo, por supuesto que no tiene nada de malo, pero ante esta situación, lo primero que debería haber, y seamos sinceros, ¿no?, es fundamental que haya por lo menos una agenda común básica entre Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular, que obviamente después se podrá sumar el Frente Amplio, el Partido Aprista, Acción Popular, etcétera, etcétera. Ahí está entonces, @bocajarro Perú es nuestra cuenta de Twitter. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Cómo me dices, Martín?
el Congreso tiene que evaluar a quién designa como Contralor General de la República, teniendo en consideración que va a evaluar al gobierno saliente del señor Ollanta Humala y al gobierno entrante, que todavía no se sabe quién es. Así que todavía no se sabe, pero hay que esperar. Por lo menos el Congreso ya sabemos de quién es. Ya a estas alturas del 99.5% de actas procesadas, 98 o algo así de actas ya contabilizadas, ya estamos en un nivel bastante cercano a lo que estadísticamente diría la diferencia se sostiene. Entonces, pero Pablo Kuczynski es nuestro presidente. ¿Qué sería Keiko presidente? Yo todavía mantengo esa ilusión. ¿Usted que Keiko voltee el partido? Yo sí estoy seguro. No sé, tengo una convicción de que esta chica ha trabajado tanto, oiga. Ha trabajado y se ha rajado tanto por todo el país. Mira la cara que me pone Jimmy Chinchay. Ya. Lo justo sería que Keiko salga presidente. Que se vaya a la congresista, claro. Una pena, de verdad, que no haya finalmente ido. Bueno, estamos acá con el congresista del Partido Aprista Peruano, Javier Velázquez Quisquén. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian. Antes de entrar de lleno al tema de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de la República, le quería preguntar un poco, usted también ya da por ganador a Pedro Pablo Kuczynski, ¿cómo ve finalmente esa situación? Bueno, ahorita acaba de colgar a las 10 en la OMPE sobre actas contabilizadas. Se mantiene la tendencia de 50.11 contra 49.88. Está definida la cosa, parece. Son 46.000 votos. 46.000 votos. ¿Qué debería hacerse finalmente? Porque si no hay pronunciamiento oficial de la OMPE, aunque mañana hay conferencia de prensa a 7 de la mañana, a las 9 ha convocado también conferencia Peruanos por el Cambio, ¿no debería esperar Peruanos por el Cambio o que sea la OMPE o que sea el fujimorismo quien le conceda la victoria? Lo que hay que esperar es el resultado. Ahora quieren cuestionar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Lo que sucede es que en el 2011, en el 2006, el margen del primero con relación al segundo eran 4 o 5 puntos, de tal manera que se anunciaba el resultado por los candidatos ganadores, porque el margen era 400, 500.000 votos de ventaja. Ahora lo que hay que esperar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales emita el pronunciamiento oficial, y si es el sábado, son por causas explicables. Entonces, ¿por qué desesperarnos? Con mucha tranquilidad y serenidad, ya faltan 2 o 3 días para el sábado y se conocerán oficialmente los resultados. Yo creo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional en esta vez han hecho un impecable trabajo. Entonces, ¿por qué poner en tela de juicio? Se cuestiona la lentitud, la morosidad, pero es mejor esperar a que mañana se pueda, por precipitar un anuncio, se pueda... Correcto, pero creo que lo que nadie cuestiona, digamos, es la transparencia y la limpieza con lo que está haciendo finalmente su trabajo la OMPE. Pero claro, siempre hay cosas que pueden ser mejoradas. Hay actas que están observadas en los jurados especiales electorales, y los jurados especiales electorales en cada zona revisan 20, 30 actas, envían y quedan pendientes. En Lambayeque decían que había 100% procesadas, pero no todas estaban contabilizadas. Correcto. Hoy mismo han estado resolviendo. Pero algunas cosas que se pueden, por ejemplo, las actas impugnadas podrían haber sido hechas públicas también por el portal de la OMPE para que finalmente la gente pueda revisar esos temas. Todo es público. No lo habían, hasta hace poco no lo habían colgado. Entiendo que el día de ayer lo colgaron, pero justamente porque se les había adelantado Peruanos por el Cambio y otra gente que había hecho público ese tema. Pero bueno, entonces, ¿cuál es un poquito la conclusión? ¿PPK no se debería pronunciar hasta que la OMPE lo haga de manera oficial? ¿Sería un error político? No creo, pero no sé, de repente tiene su propia información, pero si han anunciado ambos candidatos que van a esperar el pronunciamiento oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, si del domingo a hoy jueves, del domingo a hoy miércoles, hemos visto que se han venido procesando las actas, ¿por qué no esperar que la OMPE se pronuncie oficialmente? Y con eso creo que nadie va a cuestionar el resultado, porque el trabajo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales... Una vez que se pronuncie, ¿cuál cree usted que debería ser el primer paso y quién debería dar ese primer paso? Porque se estila acá que el perdedor va y saluda al ganador. ¿Esto sería, digamos, una tradición que se deba mantener? No, ¿Cómo lo ve por supuesto que se tiene que mantener la tradición. El candidato perdedor tiene que reconocer el triunfo, aunque sea por un voto, del candidato ganador. De tal manera de que esta tradición yo no creo que se tenga que alterar. En estos 20 años de democracia que vivimos, siempre el candidato que ha perdido ha reconocido el resultado del candidato ganador. Como no puede ser de otra manera, porque querer echar un manto de dudas a un resultado y a un proceso que ha sido llevado con mucha normalidad, lo único que afecta es el sistema democrático, ¿no? Correcto. Ahora, también le quería preguntar, finalmente,
un poco qué es lo que ha pasado hoy en el Congreso de la República. Ya tenemos también a nuestro invitado Alberto Bengolea, a quien le damos la bienvenida. Congresista, muchas gracias por estar aquí. Empezamos entonces un poco. ¿Qué fue lo que ocurrió esta mañana y por qué su oposición a que se haya nombrado Contralor al señor Edgar Alarcón? Mire, yo no quiero acusar, que quede muy claro. El presidente del Congreso, justo el día de hoy, cuando se instala la Comisión Permanente, anuncia que ha ingresado, con fecha 3 de junio, una denuncia hecha por un ciudadano Cubillas. En ese expediente que tienes en la mano, en el folio 31, ahí hay una ficha registral. En esta ficha registral hay ahí una operación inmobiliaria, financiera, que pedimos que se explique. Porque el año 2000, fíjate, el año 2000, en el gobierno del presidente Fujimori, cuando se nombró a la señora Carmen Gaona, duramente cuestionada, hubo una comisión que durante unos días de la Comisión Permanente que evaluó, le entrevistó y evaluó su trayectoria. Luego, el 2001, cuando se nombra a Genaro Matute, la Comisión Permanente nombró una comisión especial de parlamentario de la comisión para que evaluaran a Genaro Matute y evacuó un pronunciamiento favorable. En el gobierno nuestro también se hizo. Y se hizo con el señor Beteta, que luego por un cuestionamiento que se hizo en el sentido de que el señor tenía maestría, tenía un trabajo importante en Chile, pero por no tener título profesional se objetó eso. Y para evitar mayores complicaciones se decidió hacer otra propuesta. El presidente hizo otra propuesta. Una señora Suárez que terminó mintiéndole al país y al Congreso con títulos falsos y tuvimos que declarar nulo el acuerdo de la Comisión Permanente por precipitados. Entonces, ¿por qué trae a colación esos casos? ¿Porque le ha parecido precipitado este tema? Por supuesto, porque nosotros lo único que hemos pedido es que haga un cuarto intermedio y que inviten al señor Alarcón. Se trata aquí de lo siguiente, fíjate, el artículo 27 de la Ley del Sistema Nacional de Control establece que el Contralor no puede realizar ninguna actividad lucrativa, ni pública ni privada. Es obvio, pues, porque él es el titular del Organismo Nacional de Control. Pero ¿qué es lo que sucede? En esta ficha registral, el 2012, en octubre del 2012, cuando ya Fuad Curi era Contralor, él y su hombre de confianza, que es el señor Alarcón, compran acciones de un inmueble en Velasco Astete. Eso no es ilícito. Compra un paquete de acciones de ese inmueble, el señor Fuad Curi y su esposa, el señor Alarcón, las hermanas del abogado de la señora Nadine Heredia, la señora Isabel y la señora Ana, compran un paquete de acciones y luego, de acuerdo, esta información está confirmada, o sea, la veracidad está documentada. Luego, el 2014, de octubre, en agosto del 2014, hacen una operación, piden una hipoteca de 5 millones de dólares, casi 4 veces más el valor del inmueble, a una cooperativa de ahorro y crédito San Miguel, que por expresión de la propia Superintendencia de Banca y Seguros estaba impedida de realizar este tipo de operaciones. Hoy la Comisión Orellana, que no son los apristas, que no son los fujimoristas, por unanimidad acaban de determinar responsabilidad del Contralor Fuad Curi, porque en estos 5 años se le pasaron por sobre las piernas 524 cartas fianzas. Congresista, para darle el paso al para terminar la idea, ¿qué objetamos? Lo único que hemos pedido es que el señor vaya a esclarecer, que vaya a dar una explicación. ¿Por qué? Porque una de las causales para remover al Contralor es que tiene que demostrar que tiene una conducta intachable, idoneidad moral. Es una causal que establece la ley del sistema y que puede ser causal de remoción. Lo único que hemos pedido es que el señor vaya a explicar. ¿No han querido hacerlo? Un sí o no para pasar con el congresista Bengolea. Si esto fuese cierto lo que usted menciona, pues el hecho cuestionable... Hay un conflicto, está impedido. No, pero no estoy hablando solamente de Alarcón, sino también sería cuestionable respecto del actual Contralor Fuad Curi. Por supuesto. El Pleno hoy día finalmente lo está es para los dos entonces el cuestionamiento. Congresista Bengolea, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo está? No soy parte de la permanente, pero es un tema que habíamos discutido anteriormente en la bancada con opiniones distintas. Fue una cosa que conversamos largamente, o sea, no ha sido una sorpresa esta propuesta presidencial. Nosotros por lo menos tuvimos tiempo de discutirla
2 veces y luego a través de los medios electrónicos continuamos el debate hasta llegar a la conclusión que íbamos a apoyar, de manera que nosotros, nuestro voto iba a ser a favor y estaba planteado de esa manera. ¿Conocían cuando se han generado esos debates, esas conversaciones, esta denuncia que finalmente a la cual hace referencia actualmente el congresista Velázquez? Hemos tomado conocimiento de eso, el congresista Iberico planteó que esto iba a darse a conocer, que él había llegado y que él iba a poner en conocimiento, como efectivamente creo que ha ocurrido el día de hoy, y cada uno ha tomado la decisión que le ha parecido más pertinente, ¿no? O sea, ¿usted cree que finalmente hizo bien su bancada al votar a favor, más allá de tener esto, o compartiría? Mira, fue la decisión que se tomó. Tendría yo que conversar con Javier y con Marisol, que creo que fueron los que estuvieron ahí presentes, exactamente cuál fue la razón por la cual no se aceptó este cuarto intermedio. Estamos en días, no estoy diciendo que esa sea la razón, pero estamos en días complicados hoy en el Congreso, en donde lograr un quórum es una cosa complicadísima, tal vez eso haya tenido que ver, y planteábamos, por lo menos nosotros, la necesidad de hacer este nombramiento antes del próximo gobierno, ¿no? O sea, no hacer nuestra tarea y no dejársela al gobierno que venga. De manera tal que entiendo que deben haber primado todas estas consideraciones y no haber pesado suficientemente esta situación. Okay, pero ¿se ha analizado entonces? Se tendrá que evaluar. Yo tengo impresión que sí, pero te repito, este es un tema que lo conversamos, lo decidimos, lo acordamos y es así como se ha votado en la comisión permanente, ¿no? ¿Por qué finalmente o qué se puede hacer para cambiar esta situación? El tema es el siguiente, fíjate. Si hubiéramos hecho un cuarto intermedio, se le convocaba al señor Alarcón y él daba las explicaciones, pueden haber satisfecho la comisión permanente. Pero esta operación, te digo, lo que objetamos es que la ley impide que el contralor pueda realizar actividades lucrativas. Y si tú entras a la página web donde se venden los inmuebles, porque han hecho un edificio residencial con el préstamo de los 5 millones de dólares, entonces hasta ahora no explica a nadie, de repente esta es una actividad lucrativa del señor Alarcón, del señor Facuri, de repente le vendieron un tercero, pero alguien tiene que explicar esta operación. Entonces lo que vamos a hacer es seguir la investigación, mañana pasado saldrá la resolución nombrando al contralor, ya tiene la prerrogativa del artículo 99, y si hay elementos, se anulará. Plantearemos el pedido respectivo en el próximo Parlamento, y lo que queremos es evitar que a una persona se le pueda estar manoseando indebidamente. De repente el señor nos convence con su explicación, pero primera vez que en el Congreso hacía mano militares. Yo no he dado ninguna consideración política, porque podría tener el argumento, por ejemplo, este Parlamento está de salida. ¿Cómo el presidente va a dejar a una persona que durante 5 años ha sido el brazo derecho de un contralor que no ha hecho absolutamente nada y que está siendo acusada por los que hoy día lo han nombrado? Está siendo acusado por haber permitido las cartas fianzas, 524 cartas fianzas. Entonces, cuando murió el señor Nolasco, recién la Contraloría intervino en Ancas. Entonces, el Parlamento no es una mesa de partes. La Constitución establece claramente, el presidente propone, pero el que designa es el Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene que hacer una evaluación de gestión, de resultados. No nos han permitido hacer nada de eso. Entonces, mañana van a aceptar este mal presente y dicen, ahora que el nuevo Parlamento, el fujimorismo tiene mayoría, pero es la nueva correlación de fuerzas políticas que el pueblo ha querido. Entonces, lo que queremos evitar es el atropello, el abuso. Y lo único que hemos pedido es que nos explique, que nos dé una explicación. Ojalá que en las próximas horas el señor Alarcón, una vez nombrado, pueda aclarar esta situación. Congresista Bengolea, ¿usted coincide con esa línea de decir que no? ¿Por qué? No, con el mayor respeto e insistiendo que yo no he estado en esa cuestión, pero en función a las cosas que conversamos antes. Porque estas cosas que acaba de evaluar Javier, ya las he escuchado de boca de los fujimoristas desde el comienzo, desde que llegó el nombre. Ellos plantearon estas y 1000 objeciones para decir no y no. Entonces, me queda muy claro que sea por esta razón, o por esta denuncia que acaba de aparecer, o por una que aparecerá mañana, que por alguna razón no les gusta, no lo quieren. Entonces, no me pareció extraño cuando ahora me dijeron, se pararon y abandonaron la sesión. No me pareció raro porque sabía desde el comienzo que no estaban de acuerdo con él. Están en todo su legítimo derecho de no estar de acuerdo con él. Fue en pleno el fujimorismo, ¿no es cierto? Quedas bien en esa foto. Pero digamos, esa fue su posición y a mí no me extraña, o sea, ya los había visto. Nosotros consideramos que sí era un nombramiento oportuno, que sí es necesario. Entendemos que el Contralor, su tarea es precisamente controlar el poder. Me parece saludable que surja de un poder del Estado legítimo, como es este Congreso de la República, propuesto por un presidente de la República que lo es también, de manera que aquí no hay ninguna salta de garrocha, y que no sea propuesta por quien va a venir para que los controlen a sí mismos. Me parece mucho más sano, propuesto y nombrado por quienes no van a tener que ser controlados.
Esa es mi impresión, puedo estar equivocado. Pero si se dice, no, de ninguna manera, y que lo haga quien viene porque ha sido electo por el pueblo, me parece estupendo. Yo no lo cuestiono para nada. Saludo el proceso electoral. Estás equivocado. Te escuchaba en silencio, Javier. Saludo el proceso electoral y cuál ha sido el nombramiento del pueblo. Pero si tú me dices, lo nombra este Congreso o el siguiente, a propuesta del presidente nombrando el Congreso para que entre un contralor que tiene que controlarlos a ellos, me parece altamente más saludable que se nombre el día de hoy. Eso es por lo menos lo que nosotros habíamos conversado. No te puedo dar más detalles porque, te repito, no estuve esta mañana. Vamos a plantearle también, no sé si podemos también meterle una segunda pregunta al Twitter, porque sí me da curiosidad preguntarle a la gente quién cree que debería finalmente nombrar al Contralor. ¿Este Congreso o finalmente el próximo Congreso, como lo plantea Javier Velázquez Quequén? No, yo no he planteado. Pero no, usted ha dicho que finalmente este Congreso ya está de salida, que prácticamente... Lo que nosotros planteamos es unas horas para que expliquen este hecho, lo expliquen. Si nos convencía, yo hubiera votado a favor. Pero aquí hay un hecho muy claro. Aquí hay una infracción a la ley. Entonces nosotros, perfecto. Esta es la correlación de fuerzas, el presidente está en funciones, perfecto, está nombrado. Nosotros vamos a continuar la investigación. Pero que no se diga lo que dice Alberto, es una ingenuidad. Decir que el Contralor, ingenuidad, ¿sabes por qué? Porque él está reconociendo que el señor es el candidato de la señora Nadine Heredia y dice que no va a investigar al gobierno que se va. ¿Cómo no va a investigar? El tema de los radares, la adjudicación a dedo del gasoducto del sur, el tema de la refinería de Talara. ¿Qué informe ha sacado la Contraloría estos 5 años del actual gobierno? Ninguno. Congresista. Te doy en eso la razón. Y en esa trinchera me has visto a tu lado combatiendo 5 años. Pero es que si seguimos mirando para atrás, o sea, ¿ustedes no aprendieron la elección después de todo lo que le hicieron a ustedes? O sea, ¿qué cosa se trata? ¿De nombrar a alguien para ver cómo perseguimos al de atrás? No. Que se investigue, que se sancione, no tengo ninguna duda. Pero necesitamos autoridades de control que controlen al que está en el ejercicio del poder. Yo estoy preocupado para que los controladores que vengan controlen a quienes van a estar en el ejercicio del poder. Muy bien que se investigue para atrás, pero parece que no hubieras aprendido, Javier, y en esa pelea también estuvimos juntos. No se trata de que ahora vengan y vamos a perseguir a los... Que se investigue todo lo que hay que investigar y que se sancione. Pero yo creo que tiene que priorizarse que las autoridades de control controlen a los que ejercen el poder en ese momento. Mira, no actuemos siempre expuestos. O sea, se acabó, a ver a qué investigamos. Controlemos en el momento. Eso tenemos que hacer como país. ¿Y sabes por qué precipitaron la propuesta? Porque nosotros en la oposición estábamos planteando que la autora Julia Príncipe, que no es aprista, que no es que es apolítica, que es una funcionaria de reconocida trayectoria, fuera una de las postuladas para que podamos escoger lo mejor. No es que vamos a hacer una persecución, no queremos un contralor para manipularlo. Nosotros nombramos a Curi. Y lo que queremos ver es resultados, porque pieza importante de todo el andamiaje que debe luchar contra la corrupción en el país es la Contraloría, el Sistema Nacional de Control. Entonces lo que preferimos, lo que no queremos es que el Parlamento en el futuro sea una mesa de partes. No, señor, usted lo que ha propuesto el presidente, usted a ojo cerrado, apruébelo. No. En el gobierno nuestro, la oposición, el señor Otárola, que era presidente, actual presidente que ha sido de este gobierno del Congreso, el señor Otárola planteó, cuando yo presidí el Congreso y se propuso a Fuad Curi, planteó un grupo de trabajo y se aprobó. Luego retiraron la propuesta, pero se aprobó que se formara un grupo. ¿Qué interesa que acaso... Pero ok, entiendo su punto, pero finalmente para usted no es tan importante que sea este Congreso el que nombre al Contralor. Podría también ser el próximo Congreso y desde su punto de vista no habría ningún problema. Son absolutamente legítimos, porque porque hay un cambio de correlación de fuerzas que el pueblo la ha expresado, porque hay que descalificar. Yo también podría tener la ingenua apreciación de Alberto de decir que se quiere generar una persecución, y yo también podría decir que al ser el candidato de la primera dama, entonces él va a tapar todo lo que ha hecho este gobierno. No, lo que queremos es que la Contraloría sea proactiva, que vayan y nos expliquen en estos 7 años que les hemos triplicado el presupuesto, que les hemos dado competencias para hacer sanciones administrativas. ¿Cuántos funcionarios ha sancionado? Ok, yo le quiero preguntar a la congresista Bengoechea. ¿Usted cree, congresista, que finalmente lo que quería Fuerza Popular era bloquear la elección de cualquier contralor? O sea, es una ingenuidad que nosotros nos creamos como quiere el congresista. Ya que estamos hablando de ingenuidades, por favor. Es ingenuo creer que Fuerza Popular se está poniendo ahora porque no tiene ningún interés en nombrarlo cuando tenga mayoría. Yo no quiero caer en eso, ya que estamos hablando de ingenuidades, ni tampoco quiero caer en la ingenuidad de creer que Javier tiene una alianza de 10 años que se va para los 15. No, yo no soy tan ingenuo de creer eso. Confío en lo que él está diciendo como su opinión, ¿no es cierto? Pero coincidente una vez más con el fujimorismo, me parece muy bien.
lo saludo. Pero no, fíjate que no. Nosotros tenemos esta línea. Te repito, lo conversamos en su momento. En esta conversación que tuvimos en la interna, descubrimos una posición cerrada de los fujimoristas en ese nombramiento, sin que exista esta denuncia, ya previa a esta denuncia. Ya los argumentos eran algunos que ya le escuchaba a Javier, ¿no es cierto? O sea, ya los hemos escuchado y la impresión... O sea, esto les ha caído anillo al dedo, pero no es la causa real por la cual se opone cuando llegó el nombre, Alarcón. lo primero que nos dijeron es no, de ninguna manera, porque críticas que yo puedo compartir, ¿ah? Sí. Esta Contraloría no ha sido buena, no ha sido buena. Y este señor es el segundo, por tanto no debería ser. Oye, pero es un funcionario de carrera. No le viene mal al ejercicio del poder tener funcionarios de carrera que coronen. Y él en particular ha hecho una tarea destacada. Está desde el 2013 en esa posición. Ese debate ya lo tuvimos, ¿me entiendes? Lo que a mí me dio... Ahora, no quiero ser ingenuo, pero lo que me ocurrió desde el comienzo es que yo siempre vi que desde el fujimorismo se nos dijo no y no. No digo como colectivo. Y desde el APRA también, no digo como, no, es que no tenemos apristas en el grupo parlamentario, pero digamos, no digo como colectivo, pero como individualidades escuchamos más de una vez. Entonces, no quiero ser ingenuo de pensar de que había una consigna de los aliados. Ya que seguimos en el tema de la ingenuidad, hubieran hecho un cuarto intermedio de 1 hora y el señor hubiera ido a explicar, yo hubiera votado a favor. Pero primera vez que se sienta un precedente... No quiero ser ingenuo de pensar que primera vez que se intermedio hubiera habido ausencia y no quórum. Primera vez que se sienta un precedente... No. Pero Javier se hubiera quedado. ¿Por qué también? O sea, no es cierto que ustedes intentan bloquear finalmente, porque si ustedes no querían, bueno, se quedan ahí y votan en contra, pero han querido bloquear esa elección. No se puede votar en contra, son votos positivos. Pero además te digo... Bueno, pero dejan sentada su posición que no quieren. No puede, a posteriori, cuando han intentado... Escúchame, Cristian, escúchame. Yo también podría decir, mira, todos los parlamentarios que hoy han votado los 15 votos, ya no van a estar en el próximo Congreso. Y yo también podría decir que ese apuro por nombrarlo sin siquiera dar 1 hora para evaluar es porque quieren dejar... la pareja presidencial quieren dejar a su contralor. Todo eso se presta a subjetividades. Aquí hay un tema objetivo y concreto. Esta denuncia concreta. Lo único que queremos es que le expliquen, nada más. Ten la seguridad que si el señor esclarece estos hechos, yo seré el primero por escrito y enviarle una carta. ¿Y usted cree que Fuerza Popular también? Yo no respondo por Fuerza Popular, yo respondo por... Una ingenuidad más, ¿no es cierto? O sea, ¿Cuál es esa? Estás diciendo que Marisol Prestello, que ha sido la principal investigadora de Nadine Heredia, ¿no es cierto? Ella está buscando que se quede la Contralora de Nadine. ¿Cuántos votos han sido del Partido Nacionalista? ¿Cuántos votos han sido del Partido Nacionalista? Alberto, mira, Marisol estaba ahí. Perdón, no vota, pero por supuesto que sí. Absolutamente al tanto. ¿Quieres que mañana mismo vas a hablar con ella? No, estás mañana mismo vas a hablar con ella. ¿Que los 15 votos han sido del Partido Nacionalista para defender a Nadine Heredia? Estuvo toda la sesión Javier Bedoya. No estoy diciendo que estuvo para votar. Estoy hablando de las actividades del grupo parlamentario. Y no intervino porque no estuvo. Pero escúchame, no me estás entendiendo. Estoy hablando desde el comienzo qué es lo que piensa mi grupo parlamentario. Está bien, y tú estás diciendo, no, piensan eso. Lo que acabas de decir es de esas, porque van a defender a Nadine. ¿Nosotros vamos a defender a Nadine? No sería la primera vez. ¿Nosotros cuándo? No sería la primera vez, Alberto, por favor. Eso sí me parece una barbaridad, un picón. O sea, el que yo te diga que en la foto con los futbolistas se te ve normalmente es una cosa... Está muy bien, pero es real. Es real. Pero me parece muy bien, mírate la foto. Se te ve bien, pero que me digas a mí que nosotros defendemos a Nadine Heredia, por Dios, o sea, por Dios. Ellos estuvieron en la repartija del Tribunal Constitucional con fujimoristas, con los nacionalistas estuvieron cuando se cayó el tema del tribunal. Todo lo contrario. El tema de la repartija fue una cosa que inventaste tú, que tú filtraste, que tú hiciste explotar, ¿no es cierto? Y al contrario, y la pelea yo la tuve y me gané esa bronca cuando más bien emplacé a los fujimoristas, ¿no es cierto?, a que no se echen para atrás, no cambie las cosas. Ahora déjame plantear un tema solamente, no, emplacé a los nacionalistas. Desde afuera, ¿no? Entre fuerzas me confundo. No como congresista. Por Dios. Una perspectiva desde afuera. ¿No será que justamente entre el tema, ¿no?, y los tiras y aflojas políticos han optado por hacerlo de manera rápida, sin la necesidad de que efectivamente sea el mejor contralor y la mejor propuesta que había para al mismo tiempo también evitar que sea el próximo Congreso que lo haga? ¿No ha habido una observación que hubiera sido la doctora Julia Príncipe? A mí no me parece irracional, más allá de la broma. Sí. Discúlpame si lo he tomado en momentos de la broma, pero me parece que hay que distender el tema. No, definitivamente. Pero no me parece irracional
lo que dice Javier, que si hubiéramos esperado una hora, un cuarto intermedio, de repente llega, mira, no me parece mal. Nos ponía contra la pared. Pero no es la verdad. Pero al otro extremo, o sea, que me digan, no, es que es una barbaridad hacer esto. Pues tampoco, me parece que es una opción de quienes estuvieron presentes y tomaron la decisión que ya estaba tomada de votar en favor. Es decir, no hago drama ni por un lado ni por el otro. O sea, fue una decisión que tomó la mayoría parlamentaria legítimamente y a partir de un análisis, que es lo que quería transmitirte a ti, que no se produjo en ese momento. Que ya, por lo menos en el caso de mi bancada, estoy seguro que en las otras también, ya se había discutido, ya se había planteado, ya se había puesto sobre la mesa. ¿Quién planteó? ¿De dónde me aparece el nombre de Julia Príncipe? ¿Es una cosa que le ha surgido a usted? No, nosotros hemos, semanas atrás... ¿Quiénes somos nosotros, perdón? Lo conversamos con Víctor Andrés García Belaúnde, lo conversamos con uno miembro de Solidaridad Nacional y ahora... ¿Y Fuerza Popular? El sistema... ¿Y con Fuerza Popular? Obviamente que... ¿También lo conversaron con Fuerza Popular? No, pero insinuamos y lo vieron con simpatía, porque ahí al frente del Sistema Nacional de Control, si hay uno de los problemas que tiene el país es el tema de la lucha contra la corrupción. Y la idea era proponer, exhortar al presidente que propusiera gente que pueda rescatar el Sistema Nacional de Control. ¿Y quién puede objetar el tema de la doctora Julia Príncipe? Entonces teníamos una apreciación no de poner ahí a uno que le dé continuidad a un fracaso de una gestión, sino una persona que pueda liderar con autoridad moral y con competencia una de las instituciones más importantes del país. Pero bueno, hoy día los votos dan, pero lo que malas formas borran buenas acciones. Aquí lo que ha debido primar es ¿qué le costó una hora al presidente? Ok, ahora, congresista Vigolea, digamos, opción, ¿no? el señor está en manos del señor Alarcón también justamente quitarle esas dudas y esa suspicacia finalmente que hay en la... Y espero que así sea, porque así como escuché desde el comienzo que el fujimorismo no estaba de acuerdo con este nombramiento, también escuché desde el comienzo que el fujimorismo quiere a Julia Príncipe. Coincidencia también con Javier. Y están en su legítimo derecho de plantearlo. Ahora la que ironía se entienda, de piel, escúchame, es que es legítimo. Correcto. Pero como él dice, no hay que esconder la cabeza, hay que decir las cosas sobre la mesa. Bueno, esa es su propuesta y tienen todo el derecho de plantearla. Ahora, claro, si se escoge hoy día, van a perder. Si se escoge dentro de 2 meses, van a ganar. Si ese es el juego, no me parece la verdad correcto. Ahora, ya se hizo, estas fueron las razones, ya se establecieron. Entiendo que Javier explicó la posición además también en el debate. Correcto. Entiendo que cuando se establecieron críticas, por lo que me están comentando, y si no es así pido disculpas, pero fue lo que nosotros debatimos también, parte de la eficiencia de la Contraloría pasó por un tema de falta de recursos. O sea, hay 1000 explicaciones que dar. El tema final es que el grueso del Parlamento creyó conveniente este nombre. También es verdad que pesaba sobre nosotros, estoy hablando de una cosa que he conversado con otros parlamentarios, claro, la gente de la bancada, las designaciones pendientes. Claro, pero no solamente es pendiente, sino el decir, oye, cuando ya estamos listos para nombrar al defensor del pueblo, ¡pum!, nos surgen otro candidato y nos bloquean, ya no. Cuando podemos llegar a un consenso, ¡bam!, nos ponen otro que sabes que no va a ganar, ¿no es cierto? Pero claro, que es suficiente para bloquear la mayoría, con lo cual se cayó el nombramiento. Entonces, no digo que esto haya sido una maniobra, pero probablemente haya tenido que ver con la decisión de los colegas que estuvieron ahí de decir, nos traen otro nombre, en este momento ya no vamos a correcto, llegar. Pero para usted sí es fundamental que el nuevo Contralor lo elige este Congreso y para usted no es tan importante. El tema del defensor del pueblo ha dado una información inexacta. Que sea este Congreso. No, Alberto ha dado una información inexacta en el tema del defensor del pueblo. ¿Termino, Javier? Para terminar, ¿usted cree que es este Congreso quien debe nombrar? Me parece que es importante. Ahora, yo te repito, si los allí presentes hubieran optado por tomar esa hora de Javier, no me hubiera parecido mal. Ok, pero sí cree que es fundamental que se nombre al Contralor en este Congreso. Que este Congreso lo nombre. La observación que quería hacer, congresista. No, yo lo que quería decir es que él ha dado una información inexacta. Lo que vamos al Pleno en el tema de la Defensoría del Pueblo fueron los 2 candidatos que hace casi un año están propuestos. Sí. No se incorpora nadie más. Sí. Soto Ballenas y el doctor Eduardo Vega. Correcto. Eso ya no va, ¿no? El Defensor del Pueblo ya no va en este Congreso. No hay, o sea, las fuerzas políticas más importantes, el nacionalismo y el... No, es que no hay forma que se pongan de acuerdo. Okay. Pero por un tema de voto, fíjate, qué bueno que plantees eso. ¿Por qué no nombramos Defensor del Pueblo? Porque no nos ponemos de acuerdo. Es absolutamente racional, o sea, no nos ponemos de acuerdo. No hay los votos para que uno venza al otro. ¿Por qué sí hemos nombrado Contralor? Porque ahí sí nos pusimos de acuerdo. Porque hubo los votos para nombrar a ese Contralor. Pero, a ver, pero lo de ponerse de acuerdo en el Congreso pasa por un constreñimiento de decir, hay que ponerse de acuerdo. No dice, bueno, no me gusta, pues, y bueno, que pase el tiempo, que me decir. Uno cuando negocia tiene que empezar a ceder para llegar a acuerdos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tampoco en el extremo final puedes llegar a forzar a un parlamentario a aceptar algo que por X razones no esté dispuesto a aceptar. Mira. Yo entiendo que en el caso del defensor, como lo planteaba Javier, que es cierto, correcto, hubo 2 y ahí habían fuerzas más o menos paritarias y ninguno de los dos en función del otro, ahí ya no había... Para terminar, el tema de Contraloría en nuestro gobierno,
se objetó al señor Beteta por el título. Y nosotros, desde el Poder Ejecutivo, el presidente García, para evitar cualquier suspicacia, hizo una nueva propuesta. Esa nueva propuesta fue cuestionada por los medios de comunicación y la información que se tuvo era cierta, tuvimos que declarar nulo ese nombre. Y bajo esa premisa, ¿usted cree que se ha debido hacer lo mismo esta vez por los cuestionamientos? Por supuesto. Tengo que terminar con la pregunta para el Twitter, ¿no? En el día de hoy. ¿Qué debería hacer Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio? ¿Pactar, cogobernar o simplemente ponerse de acuerdo en una agenda básica? Congresista, usted primero. La primera tarea del presidente tiene que ser dialogar y concertar. Ok, sobre una agenda básica. ¿Cuáles son los puntos en común y vamos con eso? Me parece muy bien que todos los voceros de los dos fuerzas que han llegado a la final hablan de dialogar y concertar. Lo segundo en la agenda es las prioridades que tienen cada uno en su propuesta programática. Yo creo que es fundamental para tener recursos para enfrentar la seguridad ciudadana, para relanzar la economía del país, es garantizar un crecimiento sostenido de 4 o 5 puntos en los próximos 2 años y con ello habrá los recursos para sostener la reforma educativa, para enfrentar el crimen, el delito y para los programas sociales, ¿no? Por eso termino. Pues lo hemos venido diciendo, en eso tengo coincidencia total con Javier, ¿no? Hay un mandato, creo, del pueblo peruano de concertación. Si la mitad votó por uno y la mitad votó por el otro, están obligados por el Perú a sentarse y tomar acuerdos. Algunos han molestado mucho en las redes sociales por algunas cosas que yo he venido diciendo y que sostengo, sin embargo. ¿Cuáles? Creo que para los próximos 5 años va a ser responsabilidad fundamental del fujimorismo y de PPK el llevar al Perú a un buen puerto. Porque PPK tendrá el gobierno, pero Fujimorismo tiene el control del poder legislativo, que es importantísimo. Acá no se trata de decir, no nos echa la culpa, no, ninguna culpa. Creo que tienen los dos la alta responsabilidad de demostrar su talla de estadísticas, talla política, para pensar en el Perú por encima de cualquier riña que tiene que haber terminado ya el día de las elecciones. Es el Perú que está primero. Y ¿sabes qué es lo más importante? Que hay una agenda clarísima en la que estoy seguro que se van a poner de acuerdo. Ojalá sea así. Porque no hay grandes diferencias entre ambos. Dime cuáles son las diferencias. Mira el plan Las económico. diferencias que han aparecido en esta segunda vuelta son adjetivas, son temas democráticos, pero en temas económicos, de educación, de salud, las propuestas están ahí, ahí está la agenda dictada. En esa ingenuidad les veo coincidencia. Pausa y regresamos.